Bueno, aquí tenemos un año 1996 Toyota Camry. Al parecer tenemos problemas con múltiples códigos como son misfire, link condition, entre otros. Bueno, aquí lo que estamos tratando de encontrar la razón del fallo. Voy a mostrarles un poquito acerca del vehículo. Yo no sé si sea posible escuchar, pero yo escucho un sonido como que hay alguna fuga de vacío. Se puede escuchar y el vehículo está prácticamente en fallo, está temblando. Cuando uno acelera, ahí tiene la luz del motor. Cuando uno acelera, este botoncito que indica la luz del motor empieza a prender y apagar. Eso está indicando que el vehículo está en misfire. Por ahí tengo otro video que muestro una reacción muy parecida en otro vehículo, otra marca definitivamente, pero aquí encontramos este otro vehículo que llegó y vamos a tratar de encontrar la razón del fallo. Entonces voy a mostrarles un poquito aquí en la pantalla. Estos son los códigos que el vehículo tiene. Tiene random misfire, que es el P300. Eso quiere decir que dos o más pistones no están trabajando, digamos. Pero a lo que yo puedo mirar aquí, si ustedes observan, son los 6 que están indicando que tienen misfire. Aquí está el otro código. Sistema pobre en el banco 1. El banco 1 se refiere a donde se encuentra la bujía número 1. Y también dice que el igniter también está defectuoso. Por lo pronto vamos a chequear la razón de este código, que para mí es el más importante. El random, el 300, quiere decir que hay algún problema en más de 2 pistones. Pero aquí podemos ver que los 6 están en misfire, así que esa va a ser la razón del problema. Ahora, el otro que también les quisiera comentar: en este momento el vehículo está encendido, se está escuchando un ruido que proviene de alguna zona, no puedo ubicar dónde, pero ahorita les voy a demostrar cómo lo podemos encontrar o cómo podemos saber. ¿Okay? Vamos a ir rapidísimo a chequear unas cosas muy importantes. Bueno, esto es de lo que quisiera yo hablarles un poquito. Yo aquí tengo mi escaneador en este momento y podemos mirar que estamos en open loop. El vehículo está caliente totalmente, porque aquí lo podemos mirar, tiene 192 de temperatura, el cual podemos saber que el vehículo está calentado, pero el sistema dice que está en open loop, que el vehículo no está caliente. En otras palabras, son los sensores de oxígeno los que están mandando esa información, dado a que aquí podemos ver el banco 1, los parámetros a corto plazo están en 0 y el banco 1 también está a 6.3 prácticamente. Esto no están operando en su totalidad. El banco 2 está pidiendo 29.7%, o sea que está pidiendo bastante ingreso de gasolina. Prácticamente aquí el banco 2 sería el de enfrente y el banco 1 es el de atrás, es el que se ubica debajo de esta zona. Este es el banco que está teniendo el problema. Esa es una forma de poder empezar a identificar. Ahora vamos a ir un poquito más abajo y vamos a mirar los valores de los sensores de oxígeno. Estos sensores de oxígeno que ven aquí, este es el banco 1, sensor 1.
y este es el banco 2 sensor 1. Estos están operando por debajo de sus niveles, dado que ellos deben de oscilar entre 100 y 900 milivoltios, y aquí están operando en 95, o sea que no se están moviendo ninguno de los dos. De igual manera los sensores después del catalizador están haciendo lo mismo, así que hay alguna razón como alto flujo de aire que el MAF sensor no está midiendo. ¿Okay? Bueno, hasta el momento ahorita vamos a hacerle una prueba sencilla para identificar dónde está el problema, tratar de identificar al menos dónde está el problema. Ok, con el vehículo encendido podemos identificar de esta manera, dado que sabemos que proviene de aquí y el ruido se escucha en este lado. Podemos aplicar, yo en este caso voy a aplicar agua y voy a tratar de escuchar dónde el ruido cambie. No vamos a aplicar una gran cantidad, pero sí vamos a aplicar algo considerable para escuchar si hay algún cambio de aceleración. A los inyectores de igual manera, para saber si alguno de ellos está teniendo un problema. Ok, aquí hay un cambio de reacción. El vehículo se acelera. Okay, el vehículo cambia su aceleración, y algo curioso, el agua que yo apliqué se va totalmente. Aquí le podemos aplicar y no hay nada. ¿Sí? Okay. Ahora vamos a aplicar aquí y yo encuentro un cambio de aceleración. Ok, ahí está. Ese es uno de sus. Ahora vamos a identificar de esta manera. Ok, inmediatamente de que yo pongo agua aquí, el vehículo empieza a temblar. Ahí está. Ok, ahora lo vamos a apagar. Vamos a hacerle otra pequeña prueba. Vamos a tratar de mirar si podemos identificar alguna fuga por medio de humo. Por lo pronto vamos a apagar el vehículo. Bueno, muy bien, dado que encontramos un pequeño indicio en el cambio de aceleración, cuando aplicamos agua alrededor de esto, yo encontré un cambio de aceleración. Vamos a hacerle una segunda prueba, dado que la computadora marca que hay un flujo muy alto de aire después del sensor de flujo de aire. Sabemos que hay una fuga. La computadora se inclina mucho a este banco, que es el 2, adhiriendo un 29.7% más de gasolina en esta zona. Es porque hay algún tipo de aire. Encontramos un poquito de cambio de aceleración al aplicar agua en este inyector, y esa es la manera que podemos verificar. Se escucha un tipo de ruido, pero no podemos identificar dónde. Solamente el cambio de aceleración está aquí. Bueno, lo segundo que vamos a hacer, ya estamos calentando aquí la máquina de humo. Como aquí pueden ver, esta manguera, que es la que conduce al booster de freno. Usualmente lo que vamos a hacer, vamos a aplicar aire con humo al intake, y este aire prácticamente, si pueden mirar, esta manguera ingresa aquí, automáticamente entraría en todo lo que es el sistema. Si hay alguna fuga en algún lado, se tiene que mirar. Usualmente lo que yo debería de hacer es desconectar esto y pluguearlo, taparlo, para que no salgan algún tipo de humo aquí. Pero bueno, por lo pronto le vamos a aplicar y vamos a ver si la fuga de aquí es muy alta.
pues ya tendremos que destapar aquí y tapar todo eso. Ya tenemos conectado esto. Tenemos la máquina de humo lista, ya calentando. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Muy bien, aquí ya estamos aplicando en este momento baja presión de aire con humo. Y vamos a esperar por algún tipo de respuesta. Por algún lado, puede ser una manguera, pero yo me inclino mucho en la parte frontal donde está el inyector. Aquí parece ser que ahí va a haber un problema. Ok. Muy bien, aquí se ve, aquí estamos. Este es el problema que tenemos. Si pueden observar, aquí se puede ver claramente el humo saliendo del inyector. Y de igual manera estamos mirando a salir humo de esta zona, es porque prácticamente se regresa. Bueno, aquí ya no hay duda. Aquí lo que tenemos es un inyector liqueando. Ahí podemos escuchar. Si observan de este lado, no hay ningún otro tipo de liqueo relacionado. Ok, definitivo. El humo sale de la parte baja. Entonces quiere decir que tenemos un problema del O-ring en esta zona que está dañada. Ok, por lo pronto vamos a esperar hasta que el vehículo enfríe una hora aproximadamente, porque ahorita el vehículo está caliente y no recomiendo destaparlo. Bueno, muy bien, aquí vamos a revisar un poquito acerca del problemita que tenemos con el inyector. Bueno, aquí les voy a mostrar. Este inyector fue prácticamente el que quitamos así como están en orden. En el número 2, perdón, es el segundo y este es el tercero hacia este lado. Vamos a mirar. Bueno, lo que yo puedo observar aquí, que este sello de aquí es más suave y este otro está muy rígido totalmente. Si los comparamos, podemos ver que también está muy dañado. Ahí lo pueden ver. Ahí está. Están comparados a la misma altura, pero este está más dañado. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este empaque. Y otra cosa que encontré también es este empaque de arriba, también dañado. Este sí lo vamos a cambiar de igual manera. Como pueden mirar, estos están en mejores condiciones. Otra cosa que voy a mencionar, les vamos a verificar exactamente de dónde sale el aire, porque de aquí también tenemos una línea, esta línea de aire. Y vamos a verificar exactamente de dónde proviene el aire, si es exactamente del intake. Y efectivamente, aquí podemos mirar exactamente el aire proviene de esta zona. Entonces el problema aquí era totalmente el empaque ya viejo, muy rígido. Muy bien, bueno, ya instalamos aquí los dos nuevos empaques, como pueden mirar. Este es el que estaba arriba y que estaba un poquito roto. Este es el otro empaque que prácticamente está muy rígido y parece que había fugas. Ahorita vamos a aplicar de nuevo presión de humo y vamos a observar qué sucede. Ok, aquí estamos aplicando humo.
No tenemos humo en esta zona, pero ahora tenemos un problemita en este. Wow. Bueno, ahora tenemos que... Prácticamente vamos a hablar de que tenemos que cambiar todo. Muy bien, ahora ya estamos aplicando, ya le cambiamos también los empaques a este de aquí. Y ahorita estamos aplicando humo. Vamos a ver si encontramos alguna otra fuga. Bueno, pienso que lo que se mira de humo es lo que proviene de aquí del filtro de aire, como lo pueden ver. Dado que no tenemos sellado esto. Pero si nos enfocamos aquí en lo de los inyectores, donde encontramos la fuga, no hay señas. Definitivo el humo sale de esta zona. Vamos a darle unos minutos que inyecte más humo, vamos a mirar qué sucede. Muy bien. Bueno, lo que encontramos aquí es humo que sale de esta zona. No tenemos problema. Si nos enfocamos donde se miraba la fuga, no existe alguna ya. Bueno, ahora vamos a poner todo como estaba y vamos a volver a verificar encendiendo el vehículo a ver si existe esa falla que encontramos previamente. Bueno, aquí podemos mirar un poquito acerca de lo que está sucediendo. Estamos calentando el vehículo, está a 107 de temperatura. El banco 1, el short trim del banco 1, el parámetro corto está teniendo oscilación de -8, -6%, dado que la computadora está adhiriendo 6, el cual es correcto, y al parecer es donde teníamos el problema. En el banco 2 está recortando -20% de gasolina, pero dado a que la computadora tenía grabada a 29% más de gasolina, lo que ella está haciendo es reducir el parámetro largo que miramos aquí. Él aprende del parámetro corto, o sea que se toma unos minutos en reaccionar. El parámetro corto es más rápido, el largo es más lento. Después de unos minutos vamos a mirar que este número 29 va a bajar. ¿Okay? Dado que aquí también tenemos el sistema en cerrado, closed loop, aún todavía falta que el vehículo caliente más. Tengamos en cuenta que los números siempre estaban en 0. Aquí tenemos el banco 1, sensor 1. El sensor está trabajando en este momento. Si miramos anteriormente, estos números estaban muy por debajo en 0.80 milivoltios. Y aquí tenemos banco 2, sensor 1. Este también está trabajando. Aunque aquí miramos un problema, aquí estamos muy arriba con el voltaje, 940.
Que le vamos a dar unos minutos que este vehículo caliente y vamos a ver cuál es su reacción. Muy bien, hay algo que les quisiera mencionar acerca de este vehículo. Observándolo con determinación, observándolo con determinación, tenemos dos problemitas aquí. En este momento el vehículo ya está más caliente, pero si podemos observar el sensor de temperatura, los sensores de oxígeno, este lado está oscilando entre 200 milivoltios y 700. Es un número muy cerrado. Necesitamos más amplitud en el sensor. Este está operando lo que es prácticamente básico, son 100 a 800. Y si observan los números, el movimiento del sensor comparado a este es muy diferente. Y ahora observan los números. Tiene un mínimo de 200 y un máximo de 600. Lo que yo puedo decir que este sensor se tiene que reemplazar, pero bueno, aquí el vehículo llegó con un problemita de misfire, con un problemita que la luz del motor prendía y apagaba muy rápido y el vehículo no tenía fuerza. Ya lo hemos arreglado, ya no tenemos ningún problema, el vehículo está funcionando en condiciones apropiadas. Bueno, aquí está como les mencioné anteriormente. Si podemos observar, el parámetro corto está oscilando de entre 2.3 y 5.5. Está por debajo y por arriba del número. Así que en ese estamos bien, banco 1. En el banco, en el lado largo del parámetro largo tiene 5. No debe sobrepasar de 5, honestamente. Estamos muy por arriba de los números, pero es considerable dado que encontramos un problema en el sensor de oxígeno. Si aquí pueden mirar, hace un momento aún todavía estaba grabando 29.7, ahora tiene 5.5. Ambos bancos están grabando la misma información, si lo pueden observar. Así que yo puedo decir que este vehículo fue arreglado, ya no tenemos ese problema. Solamente es recomendar al cliente que se tengan que reemplazar esos sensores de oxígeno, pero no es muy alta la prioridad, ya es decisión del cliente. Bueno amigos, esta es la forma de que también podemos tener un misfire, y es la forma de arreglarlo, ya sea aplicando le podemos poner poquita agua a la parte que consideramos que está teniendo el liqueo. Podemos poner una bomba de humo de igual manera e encontrar el problema. En este caso teníamos problemas en este inyector, en el sello de este inyector, y también tenemos problemas en el último inyector. Le reemplazamos los sellos y eso fue su problema. Y esto hace causar misfire y random misfire, dado que les mencioné anteriormente que el código random quiere decir que dos o más inyectores, o ya sea coils, pueden ser los cables, dos o más fallan al mismo tiempo y causan el código P0300. En este caso el problema teníamos el P0300, razón de que había liqueo de sistema de vacío en uno y en el segundo inyector. ¿Ok? Entonces por mi parte es todo. Gracias por ver el video, y si alguien
Es de su ayuda, bueno, ya sabe, dale like. Gracias.